El viento sopla con un tono grave en las alturas de los Andes. A esa altitud, cada respiro se convierte en un acto consciente, y el frío penetra hasta los huesos como si viniera de otro mundo. La niebla cubre los abismos y entre las montañas aparecen los restos de antiguos caminos que alguna vez unieron el corazón del imperio incaico. En silencio, el viajero distingue siluetas de puentes de cuerda colgando entre precipicios, suspendidos sobre ríos turbulentos. No son solo obras de ingeniería, en ellos se refleja una visión del universo, un puente entre mundos. Para los incas, la muerte no era un final abrupto, sino un tránsito. Era el cruce hacia otra dimensión, un viaje en el que el alma debía avanzar por un sendero invisible, comparable a esos puentes que conectaban valles y montañas. La vida terrenal, el Caipacha, quedaba atrás. Delante se extendía el Hanampacha, el mundo de arriba, donde moraban los dioses y los ancestros luminosos. Entre ambos, en la profundidad oscura del Ucupacha, se agazapaban fuerzas desconocidas, y el tránsito del alma era precisamente el cruce de un puente colgante que se balanceaba entre la luz y la sombra. Los cronistas españoles, al observar los ritos funerarios andinos, se asombraron de la riqueza simbólica. Algunos describieron cómo los cuerpos eran preparados con minuciosidad, cómo se depositaban alimentos, chicha, textiles y figurillas, como si los difuntos emprendieran un viaje real. Para los europeos, aquello era superstición. Para los incas, era necesidad vital. Sin estos elementos, el alma no podría cruzar el puente hacia la eternidad. Hoy, al reconstruir fragmentos de ese universo espiritual, los arqueólogos y antropólogos intentan descifrar el sentido de estas prácticas. Pero lo que sobrevive no es solo evidencia material, sino también el eco de un pensamiento profundo, la convicción de que la muerte era un camino y que todo el imperio se preparaba para acompañar a sus muertos en el cruce de ese puente invisible. En la cosmovisión andina, la vida y la muerte no eran opuestos irreconciliables. Eran fases de un ciclo mayor, estaciones de un mismo viaje. El ser humano nacía en el Caipacha, el mundo de aquí, rodeado de montañas, campos de cultivo y comunidades. Pero desde el momento de su nacimiento ya estaba destinado a transitar hacia otros planos. La muerte era el paso necesario para alcanzar el Hanampacha, la morada superior donde brillaba el dios Inti, el sol, y donde aguardaban los ancestros convertidos en estrellas. El tránsito no era sencillo. Entre el mundo terrenal y el mundo superior se interponía el Ucupacha, el inframundo oscuro. Allí habitaban fuerzas ambivalentes, espíritus, deidades telúricas, guardianes del agua y de la tierra. Para atravesar ese espacio, el alma debía cruzar un puente. El puente era tanto metáfora como realidad, porque los incas habían tejido su imperio
con puentes colgantes que salvaban abismos imposibles. El símbolo era evidente. Así como los hombres cruzaban precipicios gracias a fibras de ichu trenzadas, así también las almas necesitaban un puente para atravesar el vacío hacia la eternidad. Los rituales funerarios estaban orientados a preparar ese cruce. El cuerpo del difunto se colocaba en posición fetal, envuelto en mantas finas, acompañado de ofrendas. No era un gesto poético. Se pensaba que el difunto renacía en otro mundo y debía hacerlo como un niño en el vientre. Los alimentos y bebidas se dejaban como provisiones para el viaje. Vasijas de cerámica contenían maíz, quinoa, carne seca y chicha. También se depositaban figurillas de oro, plata o concha que actuaban como guardianes o guías. El velorio no era silencioso. Se cantaban himnos, se encendía fuego y se compartía bebida. La comunidad entera participaba, porque la muerte de un individuo no era un asunto privado, sino un acontecimiento colectivo. Todos se reunían para asegurar que el alma pudiera emprender su viaje sin obstáculos. El puente hacia el otro mundo debía estar firme, y esa firmeza dependía del compromiso de los vivos. Los cronistas europeos quedaron impresionados. Cieza de León relató cómo los incas mantenían momias de sus soberanos en templos y palacios, vestidos con ropajes lujosos, como si siguieran presentes entre los vivos. Se los visitaba, se les ofrecía comida y bebida, se les consultaba decisiones políticas. Esto demuestra que para los incas el cruce del puente no significaba ruptura total. El difunto podía seguir influyendo en el mundo terrenal, atravesando de un lado a otro, como si el puente permaneciera abierto. Las festividades también reflejaban esta visión. En el mes de Aya, Marcá y Quilla se rendía culto a los muertos. Era el tiempo en que las almas regresaban para visitar a sus familiares. El puente espiritual se abría de nuevo, y los vivos se preparaban con ofrendas y banquetes. No había miedo, sino continuidad. El difunto no se marchaba para siempre. Cruzaba el puente, pero podía volver en determinadas fechas, trayendo consigo la fuerza de los ancestros. El simbolismo del puente adquiría así múltiples dimensiones. Era metáfora del tránsito del alma. Era representación física en la geografía andina, y era también experiencia colectiva que unía a vivos y muertos. Los grandes puentes colgantes, como los de Cueshuachaca, eran prueba tangible de la capacidad inca de unir lo imposible, pero también eran recordatorio de que la vida misma era un cruce entre planos, un equilibrio frágil sostenido por fibras invisibles. El viajero moderno, al contemplar esos puentes de cuerda que todavía se reconstruyen cada año en algunas comunidades, puede intuir el trasfondo espiritual que los sustentaba. No eran solo estructuras para atravesar ríos, eran imágenes vivientes del destino humano. Cada cruce era ensayo del viaje final. Cada paso sobre las fibras era metáfora del tránsito del alma. Y así, en la mente inca, la muerte no era un vacío aterrador. Era una travesía
que debía prepararse con cuidado, con provisiones, con cantos, con compañía. Era el momento en que el alma dejaba el Caipacha y con la ayuda de su comunidad se aventuraba a cruzar el puente hacia la eternidad. El corazón de los rituales funerarios incas latía en la convicción de que el alma emprendía un viaje real. No se trataba de una despedida definitiva, sino de un tránsito que debía estar cuidadosamente preparado. La comunidad no dejaba nada al azar. Cada gesto, cada objeto depositado junto al difunto, cumplía una función precisa para asegurar que el puente hacia el más allá no se quebrara. Los arqueólogos han encontrado en las tumbas andinas cuerpos en posición fetal, envueltos en telas finas y acompañados de vasijas con alimentos y bebidas. Esa postura no era casualidad. Simbolizaba el renacimiento en el Hanan Pacha, el mundo de arriba. Morir significaba volver a nacer, pero en un plano distinto. El maíz, la quinoa, las carnes secas y la chicha no eran simples ofrendas, sino provisiones de viaje. El alma necesitaba alimentarse en su trayecto, y la bebida sagrada, elaborada con maíz fermentado, era el combustible que le permitiría mantener el paso firme al cruzar el puente espiritual. Los textiles, cuidadosamente elaborados, cumplían otra función: proteger al difunto del frío de las alturas y marcar su estatus social, incluso después de la muerte. En las tumbas de nobles y guerreros se hallaron tejidos con motivos geométricos que representaban la dualidad del cosmos y la conexión entre los mundos. En las de campesinos, aunque más humildes, las ofrendas seguían presentes, porque ningún inca podía iniciar el viaje desnudo de símbolos. El puente simbólico aparecía no solo en los objetos, sino también en los cantos y danzas. Durante el velorio, la comunidad entonaba himnos que guiaban el alma. Los sonidos rítmicos de tambores y quenas creaban una atmósfera hipnótica, como si el pueblo entero tendiera un puente sonoro que el difunto debía seguir. Los cronistas españoles describieron estas ceremonias con incomodidad, incapaces de entender la mezcla de llanto y celebración. Pero en el mundo andino, la muerte era transición, y esa transición debía acompañarse con música para que el alma no se perdiera en la oscuridad. La dimensión comunitaria era fundamental. La familia sola no podía sostener el puente. Era necesario que todo el Ayllu, la unidad social básica, participara. Cada miembro aportaba ofrendas, palabras, presencia. En ese momento, el difunto dejaba de ser un individuo y se convertía en parte del cuerpo colectivo. La comunidad entera asumía la tarea de guiarlo hasta que lograra cruzar. Este acto reflejaba la esencia del mundo andino. Nadie vive ni muere en soledad. Los puentes de cuerda, tan característicos de los Andes, reforzaban esta simbología. Construidos con fibras de ichu, mantenidos y renovados año tras año, eran ejemplos palpables de colaboración. Ninguna persona podía levantar un puente por sí sola.
Era necesario que varias familias trabajaran juntas, trenzando las fibras hasta formar un camino suspendido sobre abismos. De la misma manera, el tránsito del alma exigía el esfuerzo conjunto. El puente físico era metáfora viva del puente espiritual. En algunos rituales, los sacerdotes realizaban ofrendas llamadas despachos. Se preparaban paquetes con hojas de coca, grasa de llama, granos y pequeñas figuras. Estos eran quemados o enterrados como tributo a la Pachamama, la Madre Tierra, y a los Apus, los espíritus de las montañas. El objetivo era asegurar que el camino del difunto quedara despejado. Si los dioses estaban satisfechos, el puente permanecería firme. Si no, el alma corría el riesgo de caer al vacío del Ukupacha y perderse en la oscuridad. El fuego cumplía un papel central. En las ceremonias nocturnas se encendían hogueras que iluminaban la plaza. Las llamas eran vistas como guías, antorchas que marcaban el inicio del puente. Mientras tanto, el humo ascendía al cielo, llevando consigo los mensajes y las plegarias de los vivos. Para los incas, el humo no se disipaba. Se transformaba en un sendero visible para los espíritus. Era la primera mitad del puente, la que conectaba el mundo humano con el dominio celeste. La muerte de un gobernante inca era aún más solemne. Sus funerales implicaban procesiones, sacrificios de llamas, distribución de riquezas y construcción de ofrendas monumentales. El soberano no solo cruzaba el puente por sí mismo, sino que abría camino para todo su pueblo. Por eso, sus momias se conservaban en templos y seguían recibiendo honores. No eran reliquias inertes, sino seres activos, capaces de aconsejar y proteger. En cierto modo, nunca terminaban de cruzar del todo. Permanecían con un pie en cada lado del puente, mediadores eternos entre vivos y muertos. Los rituales funerarios también incluían representaciones teatrales del tránsito. Se contaba que el alma debía enfrentarse a pruebas al cruzar el puente, ríos que sortear, montañas que escalar, espíritus que lo interrogaban. Los relatos orales describían cómo el difunto necesitaba valentía y la ayuda de los dioses para no caer. La comunidad, al narrar estas historias, reforzaba la idea de que el viaje era real y exigía preparación. Lo fascinante es que esta visión aún palpita en tradiciones actuales. En algunas comunidades quechuas, cuando alguien muere, se siguen preparando mesas con ofrendas de alimentos y hojas de coca. Se cree que el alma necesita provisiones para los primeros días de su viaje. También se encienden velas y se colocan flores en caminos y cruces como señales para guiar al difunto. El puente sigue vivo, aunque transformado por siglos de historia y sincretismo religioso. Al contemplar todo esto, comprendemos que para los incas la muerte no era ruptura, sino continuidad. Los rituales funerarios no eran simple homenaje, sino construcción simbólica de un puente. El difunto partía con todo lo necesario: alimento, bebida, calor, protección, compañía. Y la comunidad se quedaba con la certeza de que había cumplido su deber, de que el alma no había quedado atrapada,
sino que había cruzado con éxito hacia la otra orilla. En esa certeza residía la paz, porque si el alma lograba cruzar el puente, también los vivos podían mirar su propia muerte sin terror. Ellos sabían que, llegado el momento, la comunidad los acompañaría con el mismo cuidado. Así, cada generación sostenía el puente para la siguiente, y la cadena nunca se rompía. Entre todos los rituales incas relacionados con la muerte, ninguno ha causado tanto asombro y desconcierto como la capacocha. Era un sacrificio solemne, reservado para ocasiones excepcionales. La muerte de un emperador, una sequía prolongada, un terremoto, el inicio de una campaña militar o la coronación de un nuevo soberano. No se trataba de una práctica cotidiana, sino de un acontecimiento cargado de peso cósmico. En él, los incas creían que enviaban emisarios humanos directamente a los dioses, cruzando el puente espiritual sin demora, sin obstáculos. Los elegidos para este viaje eran casi siempre niños y adolescentes de gran belleza, considerados puros y sin mancha. Procedían de distintos puntos del imperio y eran llevados hasta Cuzco, el ombligo del mundo, donde participaban en ceremonias públicas. Después comenzaba la segunda parte de su viaje, la ascensión hacia las cumbres más altas de los Andes, lugares donde la tierra se toca con el cielo. Allí serían entregados a los dioses como ofrenda viva. La elección de las montañas no era casualidad. Para los incas, los apus, espíritus tutelares de las montañas, eran guardianes del equilibrio del mundo. Colocar allí a los niños significaba confiarles directamente al cuidado de esas divinidades. Las alturas, con su aire enrarecido y su frío extremo, eran portales hacia el Hanan Pacha. Nadie podía vivir mucho tiempo en esas condiciones, pero ese era precisamente el sentido. Los elegidos abandonaban el Kai Pacha y atravesaban el puente hacia el dominio de los dioses. Los preparativos eran largos y detallados. Los niños recibían ropas finas, adornos de plumas y joyas pequeñas de oro y plata. Se les daba chicha para adormecerlos y, en algunos casos, coca para aliviar el esfuerzo de la altura. El viaje podía durar semanas. Sacerdotes, familiares y acompañantes formaban parte de la comitiva que ascendía hasta los santuarios de cumbre. Al llegar, se cavaban tumbas pequeñas en la nieve o en el suelo congelado. Allí, entre ofrendas de figurillas de oro, conchas marinas y textiles, los niños eran depositados. La muerte llegaba lentamente, con el frío, el sueño y el silencio de la montaña. Las crónicas coloniales hablaron de estos rituales con horror. Para los españoles era prueba de idolatría y crueldad. Sin embargo, para los incas, la capacocha era un acto de devoción suprema. Los niños no eran víctimas, sino mensajeros. Su sacrificio garantizaba la continuidad del orden cósmico, la fertilidad de las tierras, la protección de los dioses. La comunidad los despedía con orgullo y lágrimas, convencida de que sus almas cruzaban directamente el puente hacia la eternidad, donde intercederían por los vivos.
La arqueología moderna ha devuelto a la luz este ritual con descubrimientos sorprendentes. En 1995, en el Nevado Ampato, fue hallada la llamada Juanita, también conocida como la Dama de Ampato. Su cuerpo, congelado durante siglos, se conservaba en estado excepcional. Envuelta en tejidos finos, con ofrendas a su alrededor, parecía dormir. Los análisis científicos revelaron restos de coca y alcohol en su organismo, confirmando los relatos sobre la preparación ritual. Desde entonces, otros hallazgos en el Yulayaco y en diferentes montañas han mostrado que la capacocha fue más frecuente y extendida de lo que se creía. Estos cuerpos congelados son cápsulas del tiempo. En sus cabellos se detectan cambios en la dieta, mostrando cómo fueron alimentados con manjares especiales en los meses previos al sacrificio. En sus ropas se reconocen símbolos que aluden al cosmos, a la dualidad de los mundos. Cada detalle confirma que los incas entendían la capacocha como viaje sagrado, no como muerte violenta. Los elegidos eran tratados con honor hasta el último instante. El impacto de estos hallazgos ha sido profundo. Los visitantes que contemplan los cuerpos en museos sienten una mezcla de fascinación y respeto. No parecen momias inertes, sino niños dormidos, aún acompañados por el silencio de las cumbres. Es imposible no imaginar el momento en que cerraron los ojos por última vez, rodeados de sacerdotes, con el viento andino aullando como coro ancestral. El puente espiritual estaba allí, invisible, y ellos lo cruzaron para convertirse en guardianes eternos. La capacocha, más allá de su dramatismo, revela un aspecto esencial de la cosmovisión inca. La vida individual estaba subordinada al orden cósmico. El sacrificio no era entendido como pérdida, sino como contribución. Los elegidos se convertían en parte del tejido que sostenía al mundo. Su viaje a través del puente no era solitario. Cargaban con las súplicas de toda la comunidad, con las esperanzas de abundancia y protección. Eran emisarios enviados a negociar con los dioses en nombre de todos. El puente de las almas, en este caso, no era solo metáfora. Los incas construyeron literalmente caminos hacia las cumbres, sendas que aún hoy desafían al viajero. Caminar por esos senderos es recorrer el mismo trayecto que los elegidos. Cada paso parece acercar más al cielo y alejarse del mundo humano. La delgada línea entre vida y muerte se difumina a esa altitud. Allí, la capacocha se consumaba como tránsito perfecto, el cruce definitivo hacia lo sagrado. Lo que para nosotros puede parecer tragedia, para los incas era esperanza. No había horror en la despedida, sino solemnidad. La comunidad lloraba, sí, pero también celebraba, porque sabía que el alma del niño no se extinguía. Al contrario, se convertía en guardián inmortal, en puente viviente entre los dioses y los hombres. Y así, la capacocha se integraba al ciclo de la vida y la muerte en los Andes. Era el recordatorio más contundente de que todo ser humano, tarde o temprano,
debía cruzar el puente de las almas. Algunos lo hacían al final de una vida larga, acompañados de sus familiares. Otros, como los elegidos, lo cruzaban jóvenes, llevando consigo la misión de proteger a su pueblo. En ambos casos, el puente permanecía, balanceándose en silencio sobre el abismo, esperando a cada alma en su momento. En el mundo inca, la muerte no era una experiencia aislada. Ningún individuo emprendía el cruce del puente de las almas en soledad. Desde el momento en que un miembro de la comunidad fallecía, todo el Ayllu, la célula social y económica que reunía familias extensas, asumía la responsabilidad de acompañar el viaje. La partida de un ser humano era vista como un acontecimiento colectivo. Todos debían participar en la construcción del puente espiritual que llevaría al difunto hacia el otro lado. El velorio, lejos de ser un acto íntimo, se transformaba en ceremonia pública. La casa del muerto se llenaba de vecinos, parientes, amigos y autoridades locales. Se encendían fogatas, se preparaban comidas, se compartía chicha. El llanto se mezclaba con cantos y narraciones, porque las lágrimas no eran signo de desesperación, sino parte de la ofrenda. El alma necesitaba escuchar las voces de su pueblo, reconocerlas, para no perderse en la penumbra. Cada palabra era un hilo invisible que sostenía el puente. Los cronistas españoles quedaron impresionados por la intensidad de estas reuniones. Relataron que los dolientes golpeaban el suelo, se arrancaban mechones de cabello, incluso se pintaban el rostro con ceniza. Para los europeos aquello parecía desmesura. Para los incas era forma de demostrar el compromiso con el difunto. El dolor no se ocultaba, se convertía en combustible que empujaba el alma hacia adelante. La comunidad tenía, además, un papel práctico. Cada miembro aportaba ofrendas, alimentos, hojas de coca, pequeñas piezas de cerámica o textiles. Estos se depositaban en torno al cuerpo o dentro de la tumba, asegurando que el muerto partiera con lo necesario. La riqueza de las ofrendas variaba según el estatus del difunto, pero nunca faltaban, porque incluso el más humilde merecía provisiones para cruzar el puente. Negar esas ofrendas habría significado condenar al alma al extravío. Los sacerdotes o amautas dirigían los cantos rituales. Ellos eran los encargados de recitar las palabras adecuadas para invocar a los dioses y pedir su protección. A través de ellos, la comunidad se comunicaba con los apus, las montañas tutelares, y con la Pachamama, la Madre Tierra. El objetivo era despejar el camino, evitar que los espíritus del Ucupacha interfirieran. El puente debía quedar iluminado y libre de peligros. Lo fascinante es que la comunidad no se limitaba a despedir al muerto. También se preparaba para recibir su retorno. En la cosmovisión andina, los difuntos podían volver en fechas señaladas, como en el mes de Aya Marcaiquilla, cuando las almas regresaban a visitar a sus familiares. En esas ocasiones, el Ayllu organizaba banquetes, encendía hogueras y colocaba ofrendas. El puente se abría en sentido inverso, permitiendo que los muertos cruzaran de nuevo hacia el mundo de los vivos.
No había ruptura definitiva, sino circulación constante entre planos. Este intercambio explica por qué los incas conservaban las momias de sus gobernantes. No eran cadáveres inertes, sino miembros activos de la comunidad. Se les vestía, se les llevaba a procesiones, se les consultaban decisiones políticas. La comunidad dialogaba con ellos como si siguieran vivos, porque se creía que su espíritu cruzaba el puente una y otra vez para aconsejar y proteger. En este sentido, la muerte no era desaparición, sino transformación de la presencia. La comunidad también desempeñaba un papel en la reparación del tejido social. La muerte de un individuo podía romper el equilibrio de la Ayllu, pero los rituales colectivos ayudaban a sanar esa herida. Al llorar juntos, al compartir la comida, al cantar y danzar, los vivos renovaban sus lazos. Era como si la construcción del puente para el difunto también reforzara los puentes internos que unían a los sobrevivientes. La muerte, por tanto, fortalecía la comunidad tanto como la ponía a prueba. Los puentes físicos de cuerda ofrecen una metáfora clara de este proceso. Ninguna familia podía mantenerlo sola. Era necesario que todo el Ayllu trabajara, trenzando las fibras. De la misma forma, ningún difunto podía cruzar el puente espiritual sin el apoyo colectivo. Cada gesto de la comunidad era como una hebra añadida a la cuerda, y sólo cuando todas estaban entrelazadas, el puente adquiría la resistencia necesaria para sostener el alma. Incluso después de los funerales, el compromiso continuaba. Durante los primeros días se encendían velas y se colocaban alimentos en las puertas, para que el difunto no sintiera hambre si decidía visitar su antigua morada. Se creía que el alma permanecía cerca, todavía buscando orientación, antes de lanzarse al cruce definitivo. La comunidad velaba por él, asegurándose de que no quedara atrapado en el umbral. Hoy en día, en algunas comunidades andinas, estas tradiciones perviven. En las festividades de Todos los Santos se preparan mesas con pan en forma de escaleras, puentes y figuras humanas. Cada elemento representa la ayuda que se ofrece al difunto. El puente simbólico sigue apareciendo, aunque transformado por siglos de sincretismo religioso. En esos gestos, la comunidad contemporánea sigue cumpliendo el mismo papel que en tiempos del imperio: sostener al alma en su tránsito. La lección profunda es clara. Para los incas, nadie muere solo. La comunidad es la que construye el puente, la que lo mantiene firme, la que lo ilumina con cantos y ofrendas. El viaje del alma es individual en apariencia, pero colectivo en esencia. Sin el apoyo de los vivos, el difunto se perdería en la oscuridad. Con él alcanza la luz del Hanan-Pacha. Así, la muerte se convierte en espejo de la vida comunitaria. Lo que da sentido a la existencia no es sólo el trabajo en los campos ni la obediencia al Inca, sino también la certeza de que, llegado el final, todo un pueblo se reunirá para sostener el puente de las almas. Esa certeza transforma el miedo en esperanza y el abismo en sendero.
En el vasto territorio del Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, los puentes no eran simples estructuras para cruzar ríos o abismos, eran arterias vivas que mantenían unido al mundo. A lo largo de cordilleras imposibles, donde las montañas se levantan como murallas y los ríos cortan la tierra en cañones profundos, los ingenieros incas tendieron redes de caminos y puentes que desafiaban a la naturaleza. Pero más allá de su función práctica, esas construcciones encarnaban una verdad más profunda. El puente era símbolo de conexión, de tránsito, de unión entre realidades. Los cronistas españoles quedaron maravillados. Relataron haber visto puentes de cuerda extendiéndose por decenas de metros sobre abismos en los que el agua rugía como trueno. Estas estructuras, hechas de fibras vegetales trenzadas, parecían frágiles a los ojos europeos. Sin embargo, podían sostener el paso de ejércitos, llamas cargadas de provisiones y caravanas enteras. Los incas confiaban en ellas porque no eran construcciones aisladas, sino resultado del trabajo comunitario. Cada cierto tiempo, todo un pueblo se reunía para renovarlas. Hombres, mujeres y niños participaban, tejiendo fibras de ichu hasta formar cuerdas gruesas que luego se entrelazaban en un ritual de ingeniería y espiritualidad. El ejemplo más célebre es el puente de Cuesuachaca, en la región de Cusco. Desde tiempos inmemoriales, las comunidades de la zona lo destruyen y reconstruyen cada año en una ceremonia que dura varios días. El proceso no es solo técnico, es un acto sagrado. Se ofrecen hojas de coca y chicha a la Pachamama. Se recitan plegarias a los apus para que el puente quede firme. Cuando finalmente está terminado, los habitantes lo cruzan cantando, celebrando que el vínculo entre las orillas y entre los mundos permanece intacto. Este carácter dual del puente, obra de ingeniería y símbolo espiritual, explica por qué los incas lo convirtieron en metáfora de la muerte. Si uniendo fibras se podía vencer al abismo físico, también con rituales y ofrendas se podía vencer al abismo existencial que separa la vida de la muerte. El puente colgante de cuerda era la representación tangible del puente invisible que el alma debía cruzar tras el último aliento. Los relatos orales recogidos en comunidades andinas aún conservan esta visión. Se habla de que los difuntos caminan sobre un puente estrecho y tembloroso. Si sus vidas fueron rectas y si la comunidad los despidió con las ofrendas adecuadas, logran cruzar sin dificultad y alcanzan el Janampacha. Si, en cambio, su conducta fue marcada por la falta de reciprocidad, el puente se deshace y el alma cae en la oscuridad del Ucupacha. Esta creencia refuerza la importancia de la ética comunitaria. Vivir bien, en armonía con el Ayllú y con la tierra, era condición necesaria para que el puente se mantuviera firme. La relación entre puentes y cosmos también aparece en la arquitectura sagrada. Algunos templos y caminos ceremoniales estaban alineados de manera que evocaban la idea de tránsito entre planos. El Capac Ñan, la gran red de caminos que unía el imperio,
funcionaba como metáfora a gran escala. Un puente extendido sobre montañas y desiertos que mantenía la cohesión del Tahuantinsuyo. Caminar por él era recorrer una geografía que reproducía la visión del universo. Cada tramo, cada puente, era reflejo del cruce entre mundos. Los españoles, al observar estas construcciones, no siempre comprendieron su dimensión simbólica. Para ellos eran sólo obras útiles, impresionantes pero pragmáticas. Sin embargo, los incas sabían que cada cuerda trenzada llevaba consigo la fuerza de la comunidad y la bendición de los dioses. El puente no era un objeto inerte, era un ser vivo, alimentado por la reciprocidad. Se le hablaba, se le ofrendaba, se le trataba con respeto. Cruzarlo sin rituales podía ser visto como temeridad, porque no era sólo la gravedad lo que amenazaba, sino también el enojo de las fuerzas invisibles que habitaban el abismo. La continuidad de la tradición en Cueshuachaca hasta el presente demuestra la persistencia de esta visión. Cada año, al reconstruir el puente, las comunidades reproducen el mismo gesto que hacían sus ancestros incas. Trenzar fibras es trenzar memorias. Tensar cuerdas sobre el vacío es reafirmar que el vínculo entre pasado y presente, entre vida y muerte, sigue intacto. Para quienes participan, la ceremonia no es mera reconstrucción folclórica. Es reafirmación de su identidad y recordatorio de que todos, algún día, tendremos que cruzar el puente invisible. La metáfora se enriquece con un detalle notable. Los puentes incas nunca eran eternos. Cada cierto tiempo debían renovarse, porque el ichu se desgastaba con la lluvia y el viento. Lo mismo ocurría con el puente espiritual. Cada generación debía reconstruirlo con rituales, cantos y ofrendas. Si la comunidad olvidaba estas prácticas, el puente se debilitaba y los muertos corrían el riesgo de extraviarse. El cuidado constante era, por tanto, obligación colectiva. La eternidad no se alcanzaba de una vez para siempre. Había que sostenerla con esfuerzo continuo. Mirar un puente colgante inca es contemplar la fragilidad y la fuerza al mismo tiempo. A simple vista, parece frágil cuerda sobre el abismo, pero al caminar sobre él, uno siente la solidez de cientos de manos que lo han tejido. Así también, el tránsito del alma parece incierto, pero se sostiene con la fuerza de la comunidad y de los dioses. Esa es la esencia del símbolo. El puente es frágil y eterno, terrenal y sagrado, humano y divino. Cuando el viento sopla sobre las fibras trenzadas de Cueshuachaca, produce un murmullo que recuerda a un canto antiguo. Muchos habitantes dicen que en ese sonido se escucha la voz de los ancestros, como si sus almas atravesaran todavía el puente invisible. Y quizás tengan razón. El puente no es sólo camino físico, sino resonancia espiritual. Cruza montañas, pero también cruza tiempos, llevando consigo la memoria de los que fueron y la esperanza de los que vendrán. Así, en el mundo inca, el puente fue más que un ingenio de ingeniería. Fue metáfora de la vida y de la muerte, símbolo de comunidad,
representación del orden cósmico. Al cruzarlo, los hombres se reconocían frágiles y valientes. Al imaginarlo, los muertos encontraban su sendero hacia la eternidad. Y mientras las fibras sigan trenzándose cada año, el mensaje seguirá vivo. Todo camino humano conduce, tarde o temprano, a un puente que se balancea sobre el abismo. Cuando los primeros cronistas españoles se toparon con los rituales funerarios de los incas, se vieron obligados a describirlos con las palabras que tenían a mano. Hablaron de idolatría, de superstición, de prácticas bárbaras. No entendieron o no quisieron entender que detrás de cada gesto, de cada ofrenda y de cada símbolo se escondía un universo filosófico tan complejo como el propio cristianismo que traían consigo. Y así, durante siglos, la mirada europea distorsionó el sentido profundo del puente de las almas. La arqueología moderna, sin embargo, ha permitido reconstruir parte de ese misterio. Los hallazgos de tumbas en contextos diversos, desde las costas áridas de Perú hasta las cumbres heladas de Argentina, revelan patrones constantes. Cuerpos en posición fetal, provisiones cuidadosamente colocadas, textiles que envuelven al difunto como vientres simbólicos y objetos rituales que acompañan su partida. Estos elementos confirman que el tránsito al más allá no era metáfora lejana, sino una convicción práctica que guiaba la vida y la muerte en el mundo inca. Los especialistas coinciden en que la idea del puente fue, sobre todo, un símbolo. John Rowe, pionero en los estudios andinos, escribió que los incas estructuraban su cosmovisión en base a metáforas arquitectónicas. El puente, al igual que el camino y la escalera, era representación de pasajes espirituales. Pero otros investigadores sugieren que, en un mundo donde los puentes físicos eran esenciales para la supervivencia, el símbolo adquiría también un carácter tangible. No se trataba de una simple alegoría. El pueblo podía ver, tocar y sentir el puente en la vida diaria. Esa experiencia cotidiana reforzaba la idea de un cruce equivalente después de la muerte. Las momias halladas en los santuarios de altura han aportado datos aún más reveladores. Los análisis de cabello y tejidos muestran que los niños elegidos para la capacocha eran preparados con meses de antelación, alimentados con dietas especiales y adornados con objetos de gran valor simbólico. Todo esto indica una concepción del sacrificio como viaje planificado, en el que cada detalle aseguraba que el alma llegara al destino correcto. Para los arqueólogos, estas pruebas son valiosas porque permiten comprender cómo el mito se traducía en acciones concretas. Para los pueblos originarios, sin embargo, no hacen falta explicaciones. El puente siempre estuvo allí, invisible pero real. No todos los académicos interpretan los hallazgos de la misma manera. Algunos sostienen que las narraciones sobre el puente son construcciones coloniales, exageraciones o metáforas que los cronistas añadieron para dar color a sus relatos. Otros defienden que los testimonios indígenas
recopilados en los primeros años de la conquista, son suficientemente claros. El puente de las almas formaba parte del imaginario colectivo, transmitido de generación en generación. Entre una postura y otra, la verdad parece situarse en la intersección. El puente es al mismo tiempo símbolo y experiencia. La discusión se amplía cuando se considera la dimensión comunitaria. Arqueólogos sociales como Catherine Allen han señalado que en los Andes la reciprocidad era principio fundamental. Los rituales funerarios no solo ayudaban al alma del difunto, sino que fortalecían los vínculos de la comunidad. Desde esta perspectiva, el puente de las almas es reflejo de esa red de obligaciones mutuas. Así como en vida cada persona dependía del Ayilu, en la muerte también necesitaba de su sostén. La arqueología, al excavar tumbas colectivas y examinar contextos rituales, confirma que la comunidad era protagonista inseparable del tránsito. Al mismo tiempo, algunos historiadores han comparado las creencias incas con tradiciones de otros pueblos. Señalan paralelos con el puente Chimbat de la religión zoroástrica, que las almas debían cruzar después de la muerte, o con el Bifrost de la mitología nórdica, el arco iris que conectaba el mundo humano con el de los dioses. Estos puentes míticos revelan un patrón universal. La humanidad imagina el paso a la otra vida como cruce precario sobre un vacío. El caso inca destaca porque, en un territorio lleno de abismos y puentes de cuerda, el símbolo estaba anclado en la experiencia cotidiana. Las discusiones académicas no eliminan el misterio, sino que lo enriquecen. Cada interpretación abre nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto la idea del puente fue creencia literal? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto de práctica ritual? ¿Cuánto de necesidad comunitaria? Los arqueólogos trabajan con fragmentos, huesos, textiles, cerámicas, crónicas incompletas. El resto pertenece al silencio, y en ese silencio habita el poder del mito, que se resiste a ser reducido a una explicación racional. Aún así, la investigación moderna ha transformado nuestra comprensión. Hoy sabemos que los incas tenían una visión cíclica del tiempo, que concebían la vida y la muerte como tránsito constante entre planos, y que la comunidad era esencial para garantizar ese paso. Sabemos que los puentes físicos, reconstruidos cada año, no eran solo obras de ingeniería, sino también rituales de renovación. Sabemos que las momias de altura muestran un sacrificio pensado como ofrenda, no como simple muerte. Cada descubrimiento arqueológico ilumina una parte del puente invisible, pero lo más importante es reconocer que la ciencia no agota el misterio. El puente de las almas sigue siendo, ante todo, una experiencia poética y espiritual. Los académicos pueden medir fibras, fechar cerámicas, analizar cabellos. Sin embargo, la sensación de estar frente a un símbolo que une mundos trasciende cualquier dato. El viajero que se detiene en Cuesuachaca,
escucha el murmullo del viento en las cuerdas y contempla el abismo. Entiende de inmediato lo que los incas sabían, que la vida es tránsito, que todo ser humano camina hacia un puente que se balancea sobre el vacío, y que sólo la comunidad y la fe pueden sostenerlo. En el cruce de miradas entre arqueología e historia, el mito inca se mantiene intacto. Ni los cronistas que lo desfiguraron, ni los científicos que lo explican con frialdad, han logrado disipar su esencia. El puente de las almas sigue tendido, no en la geografía, sino en la memoria. Y tal vez ese sea el mayor triunfo del mundo inca. Haber creado un símbolo tan poderoso que ni el paso de los siglos ni la llegada de nuevas religiones pudieron destruirlo. El puente de las almas no solo habitaba en los rituales oficiales del imperio, ni en las prácticas funerarias dirigidas por sacerdotes. También vivía en el rumor de las montañas, en los relatos transmitidos alrededor del fuego, en las leyendas que los ancianos susurraban a los niños al caer la noche. Allí, en la voz popular, el puente se cargaba de magia y de misterio, adquiriendo rostros múltiples. Camino luminoso, prueba terrible, promesa de reencuentro, amenaza de castigo. Algunas historias contaban que el puente era tan estrecho como un cabello. El alma debía avanzar con cuidado, porque a cada lado se abría un abismo profundo donde moraban espíritus hambrientos. Sólo aquellos que habían vivido en reciprocidad, que habían compartido sus cosechas y honrado a la Pachamama, lograban mantener el equilibrio. Los egoístas, en cambio, tropezaban y caían en la oscuridad. Esta imagen recordaba a todos que la vida terrenal era preparación constante. Cada acto de solidaridad fortalecía el puente. Cada falta lo debilitaba. Otras leyendas hablaban de guardianes invisibles que custodiaban el cruce. Eran aves luminosas, cóndores de fuego, o serpientes que se enroscaban en los cables del puente. El alma debía responder a sus preguntas, recordar los nombres de sus ancestros, recitar plegarias aprendidas en la infancia. Si no lo hacía, los guardianes le impedían avanzar. Estas narraciones funcionaban como lecciones morales. No se trataba solo de vivir bien, sino de mantener la memoria, de no olvidar el linaje al que se pertenecía. También existían cuentos de reencuentros. Se decía que al cruzar el puente, los muertos eran recibidos por familiares que habían partido antes. Ellos esperaban en la otra orilla, con brazos abiertos, con cantos y danzas. La visión era consoladora. La muerte no implicaba soledad, sino regreso a la comunidad eterna. Para los niños que escuchaban estas historias, el miedo se suavizaba. El puente no era solo amenaza, era también promesa de abrazo. En algunos pueblos, sin embargo, el puente adquiría tonos más oscuros. Se decía que si el difunto no había recibido ofrendas adecuadas, el puente se deshilachaba bajo sus pies. El alma quedaba suspendida en el vacío, incapaz de avanzar ni de volver. Vagaba como sombra entre los cerros, provocando desgracias.
Esta creencia explicaba la importancia de los rituales. Si la comunidad olvidaba al muerto, lo condenaba a errar sin descanso. El mito se convertía en recordatorio de la responsabilidad compartida. Todos debían sostener el puente con sus ofrendas y cantos. Algunas leyendas modernas, recogidas en comunidades quechuas, mantienen esta idea. Se dice que al escuchar el silbido del viento en los puentes de cuerda, uno puede distinguir voces, lamentos de almas que no lograron cruzar. El sonido, agudo y prolongado, sería la señal de que alguien quedó atrapado entre mundos. Los ancianos aconsejan entonces encender velas, masticar coca y ofrecer un sorbo de chicha, para dar fuerza a esas almas y permitirles completar el tránsito. El puente de las almas también aparece asociado a la figura del sol. En ciertos relatos se dice que los rayos de Inti forman un camino dorado en el horizonte al amanecer. Los muertos deben esperar ese instante para lanzarse a cruzar. Si lo hacen de noche, corren el riesgo de perderse. Así, el ciclo diario del sol se interpretaba como ensayo del viaje final. Cada amanecer era símbolo de renacimiento. Cada ocaso recordaba el umbral de la muerte. Los españoles, al escuchar estas historias, intentaron compararlas con sus propias creencias. Algunos misioneros asociaron el puente con el purgatorio o con el juicio final, buscando equivalencias para facilitar la evangelización. Pero en el fondo, la cosmovisión andina mantenía su autonomía. El puente no conducía a un cielo o infierno moralizado, sino a un orden cósmico, donde todo debía permanecer en equilibrio. El castigo no era eterno sufrimiento, sino pérdida del camino. La recompensa no era gloria personal, sino reintegración en la comunidad de ancestros. Existen incluso leyendas que conectan el puente con los fenómenos naturales. Cuando un rayo caía sobre una montaña, algunos lo interpretaban como señal de que un alma había cruzado con éxito, iluminando su trayecto. Cuando un terremoto sacudía la tierra, se decía que el puente se había tensado demasiado con el paso de demasiadas almas y que los vivos debían reforzarlo con rituales. De este modo, los eventos naturales se integraban al relato mítico, reforzando la idea de que todo el cosmos participaba en el tránsito humano. En la tradición oral se contaba también que los sacerdotes podían soñar con el puente. En esos sueños veían a los difuntos cruzar, algunos con paso seguro, otros temblando. Si un sacerdote veía a un alma caer, la comunidad debía organizar ceremonias de reparación, porque aquello anunciaba desgracia. Estos relatos recuerdan a las prácticas chamánicas de muchos pueblos, donde el sueño y la visión funcionan como viajes simbólicos a otros planos. El puente, entonces, no era un símbolo distante, sino una realidad sentida en múltiples dimensiones: ética, cósmica, natural, onírica. Cada mito añadía una capa, y juntos formaban un entramado de significados que daba coherencia a la vida y a la muerte. Hoy, al escuchar estas leyendas, comprendemos que su fuerza reside en la capacidad de unir lo tangible con lo intangible. El puente de cuerda,
que se balancea en la montaña se convierte en espejo del puente espiritual. El viento que silba entre las fibras se transforma en voz de los muertos. El amanecer que ilumina los Andes se revela como señal de renacimiento. Y el abismo que se abre bajo los pies recuerda que toda existencia humana se sostiene en equilibrio frágil, siempre a un paso de la caída, siempre en busca de la otra orilla. A pesar de los hallazgos arqueológicos, de los relatos coloniales y de la memoria oral que aún palpita en los Andes, el puente de las almas sigue siendo un enigma. Ningún estudio ha logrado determinar con certeza hasta qué punto los incas lo concebían como una metáfora poética, un símbolo ritual o una realidad espiritual tangible. Lo único claro es que la imagen del puente atraviesa todas las dimensiones de su cultura como un hilo secreto que une lo visible y lo invisible. Los arqueólogos trabajan con fragmentos, cuerpos congelados en las cumbres, vasijas enterradas en tumbas, fibras trenzadas en los puentes comunitarios. Cada pieza aporta información, pero ninguna basta para resolver el misterio. ¿Era el puente de las almas una construcción mental destinada a dar sentido a la muerte? ¿O era la expresión de experiencias visionarias que los incas creían tan reales como las montañas que los rodeaban? La respuesta parece desvanecerse en la niebla, igual que los senderos andinos al caer la tarde. Algunos investigadores sugieren que la insistencia en el puente refleja una necesidad universal de imaginar la muerte como tránsito. La idea de cruzar de un lugar a otro, de pasar un umbral, está presente en culturas tan distantes como la persa, la nórdica o la islámica. El puente Chimbat, el arco iris Bifrost, el Sirat musulmán. Todos son caminos precarios que el alma debe cruzar después de morir. Los incas, rodeados de abismos y habituados a caminar sobre puentes de cuerda, habrían transformado esa experiencia cotidiana en metáfora cósmica. Pero hay quienes van más allá. Algunos etnógrafos modernos han recogido testimonios de campesinos andinos que aseguran haber visto a los muertos cruzar en sueños, sobre puentes de luz que se extienden hacia el horizonte. Otros hablan de escuchar susurros en las noches de Todos los Santos, cuando las almas regresan a visitar a los vivos. Para ellos, el puente no es símbolo ni metáfora, es una realidad que se percibe con los sentidos del espíritu. La arqueología, desde su perspectiva científica, se muestra cauta. Prefiere hablar de prácticas funerarias y sistemas de creencias. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que la coherencia del símbolo en distintas regiones y épocas resulta sorprendente. El puente aparece en relatos quechuas, aymaras y en tradiciones locales de comunidades que nunca tuvieron contacto directo. Esa persistencia sugiere que la idea respondía a algo más profundo que una invención aislada. Algunos teóricos se aventuran con hipótesis más arriesgadas. Dicen que el puente de las almas podría ser la huella de una civilización anterior, desaparecida, que transmitió su visión del mundo a los pueblos andinos.
Otros, influenciados por corrientes esotéricas, hablan de experiencias extracorporales o contactos con realidades distintas, interpretados por los incas como tránsito espiritual. No hay pruebas concluyentes, pero el hecho de que estas hipótesis sigan circulando demuestra que el misterio está lejos de resolverse. El enigma se profundiza cuando observamos el vínculo entre el puente y la astronomía. Algunos estudios sugieren que los incas relacionaban el tránsito del alma con la Vía Láctea, a la que llamaban Mayu, el río celeste. Según esta visión, el puente no se tendía solo sobre abismos terrenales, sino también sobre el cielo nocturno. El alma debía recorrer la Vía Láctea como camino hacia el mundo de los dioses. Si esto es cierto, entonces el puente de las almas era tanto terrestre como cósmico, tan real en los precipicios andinos como en las constelaciones que iluminaban la noche. En este punto, el misterio se abre a dos dimensiones, la física y la espiritual. Por un lado, los puentes de cuerda, tejidos con fibras y renovados cada año, muestran la capacidad humana de superar abismos mediante el trabajo colectivo. Por otro, el puente invisible de las almas representa la necesidad de trascender la muerte, de cruzar hacia un orden mayor. Ambos se reflejan mutuamente, como si los incas hubieran encontrado en la arquitectura un espejo de la espiritualidad. Lo más fascinante es que a pesar de la conquista y de los siglos de cambios, el puente sigue vivo. En las comunidades que todavía reconstruyen el Queshuachaca, los cantos y ofrendas acompañan el trabajo técnico. No se trata solo de mantener una tradición, es reafirmar que el puente físico y espiritual sigue tendido. Cada fibra trenzada es un recuerdo de los ancestros, cada paso sobre el abismo es un ensayo del cruce definitivo. Así, el misterio permanece abierto. Quizás el puente de las almas nunca pueda reducirse a una sola explicación. Es símbolo, es metáfora, es experiencia, es recuerdo, es visión, es al mismo tiempo obra de ingeniería y construcción espiritual. Y en esa indefinición reside su poder. Invita a la reflexión, obliga a aceptar que hay preguntas que no buscan respuesta definitiva, sino contemplación. Cuando el viajero se detiene frente a un puente colgante en los Andes y siente el viento sacudirlo, no puede evitar pensar en el tránsito final. Cada paso se vuelve metáfora de la vida. Cada vibración de la cuerda evoca el temblor del alma ante el abismo. Y en ese instante, el puente de las almas deja de ser un concepto arqueológico para convertirse en experiencia íntima, porque todos, en algún momento, tendremos que cruzarlo. La noche cae lentamente sobre las montañas andinas. El cielo se enciende con millones de estrellas, y la Vía Láctea, ese río de luz que los incas llamaban Mayu, atraviesa el firmamento como un puente silencioso. En la tierra, los abismos se ocultan bajo la oscuridad, y sólo el murmullo del viento recuerda la fragilidad del camino humano. Allí,
En ese paisaje inmenso, la idea del puente de las almas adquiere toda su fuerza. Durante nuestro viaje hemos recorrido ritos, sacrificios, cantos, ofrendas y leyendas. Hemos visto cómo los incas concebían la muerte no como ruptura, sino como tránsito. El alma no desaparece. Camina, cruza, avanza por un sendero invisible que une la vida con la eternidad. La comunidad lo acompaña, la montaña lo protege, los dioses lo esperan. Todo el cosmos participa en el cruce, y ese puente, más que metáfora, es un recordatorio. La existencia es equilibrio, y cada paso que damos es ensayo del paso final. Hoy, siglos después de la caída del Tahuantinsuyo, el puente sigue tendido. Las comunidades que reconstruyen cada año el Cuesuachaca no solo mantienen viva una obra de ingeniería ancestral, mantienen viva también la memoria de que la vida se sostiene en la unión, en el trabajo compartido, en la fe colectiva. Cada fibra trenzada es un gesto de continuidad, un lazo que conecta pasado y presente, vivos y muertos, tierra y cielo. El misterio no se resuelve del todo, ni necesita resolverse. El puente de las almas no busca explicación racional, busca ser sentido. En el silbido del viento que atraviesa las cuerdas, en el temblor de los pies al cruzar un abismo, en el silencio de las noches de difuntos, allí se percibe su verdad. No es una certeza escrita en piedra, sino un susurro que acompaña al ser humano desde siempre. Tarde o temprano, todos tendremos que cruzar nuestro propio puente. Tal vez, al final, lo importante no sea qué hay del otro lado, sino cómo caminamos hacia él. Los incas nos recuerdan que el puente se fortalece con reciprocidad, con comunidad, con memoria, que cada acto de generosidad es una fibra añadida, que cada gesto de olvido lo debilita, y que la verdadera eternidad no se alcanza en soledad, sino en compañía, sostenidos por los hilos invisibles que nos unen. Cuando cierres los ojos y escuches el murmullo del viento andino, quizás sientas que no estás solo. Tal vez escuches pasos antiguos sobre un puente suspendido, voces que llaman desde la otra orilla, manos que sostienen las cuerdas para que no caigas. Entonces comprenderás que la muerte no es abismo, sino camino, no es final, sino tránsito, y que, mientras existan quienes recuerden, el puente seguirá firme, balanceándose entre la vida y la eternidad. Así concluye nuestra travesía, con el aliento eterno de los Andes, con el eco de montañas y estrellas, con el misterio que se niega a ser resuelto. El puente de las almas permanece en pie, invisible y poderoso, recordándonos que la vida es un cruce constante y que, en el susurro de la noche, todavía se escucha la voz de los incas. Camina, no temas, el puente te espera.